Todos gozamos y disfrutamos frente a la belleza. ¿Pero qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo, en el hombre. Para comenzar a entender la historia de la arquitectura, hablaremos de sus orígenes. El menhir, la cueva y la cabaña, los cuales son los primeros símbolos físicos del arte. El menhir consiste en una piedra por lo general alargada, en bruto o mínimamente tallada, colocada de modo vertical y con su parte inferior enterrada en el suelo para evitar que caiga. Estos eran utilizados para delimitar un lugar o camino, para realizar cultos religiosos, y también como construcciones funerarias. La cueva, considerada una arquitectura de cobija para el hombre. La cueva es un tipo de arquitectura muda y a la vez una necesidad para el ser humano de dicha época, ya que en ella encontraba un refugio y protección contra la naturaleza misma. El concepto de una cueva se divide en dos ramas. La primera, la cueva totémica, que son construcciones o excavaciones de naturaleza mágica, y la segunda, la cueva funeraria, considerada como la casa de los muertos, que poseía un tipo de construcción megalítica. Surge primeramente de la gruta natural, la cual provee al hombre de cobijo. Esta es tomada por el hombre para refugiarse y aprovechar de su cobijo. A su vez, el hombre pinta los muros de las cuevas y los abrigos que habita, no solo por estética, sino también para contar los acontecimientos. El origen de la arquitectura que hoy en día conocemos, al igual que el origen de la edificación, empezó cuando el hombre tuvo la necesidad de protegerse y estar cerca de su fuente de alimentación, la tierra, donde cultivaba sus alimentos. El primer edificio que nace de esta necesidad es la cabaña, que emerge del terreno y se eleva sobre él o edifica. En el inicio, y hasta estos tiempos, el hombre siempre ha buscado su comodidad. Al principio simplemente buscaba un lugar donde pueda ser acogido, buscaba protección pero sin ser enterrado. Ya para estos tiempos, el hombre ya no solo buscaba ser protegido, sino también un lugar donde pueda desarrollar sus actividades de cada día. Es decir, busca construir un espacio en el cual tenga una función. En la construcción de la cabaña, de las primeras cabañas, el hombre siempre tuvo a su alcance la naturaleza, por lo que al momento de la construcción siempre utilizaba materiales que estaban cerca de él, como ramas y hojas, y las utilizaba de una manera que lograba protegerlo de los diferentes cambios climáticos y lluvias. El hombre requirió construirse un alojamiento que lo proteja sin enterrarlo y utilizó materiales de su entorno para realizarlo. Los materiales más utilizados fueron el barro, la piedra y la madera. Para ello, el hombre denomina muro al cerramiento envolvente del edificio, que puede servir como tal y también como portante de la cubierta, que es la cubrición horizontal del edificio, la cual puede ser adintelada, produce presiones verticales, o abovedada, produce presiones laterales que precisan contrarresto. Luego el hombre descubre que puede construir un muro con piedras pequeñas unidas por mezcla, a la cual denominan mampostería. A su vez, el hombre realiza la diferenciación de los distintos oficios o artes: albañilería, carpintería y cantería. Columna es un soporte con su fuste circular. Pilar es un soporte de sección cuadrada o rectangular. Pilastra es un trozo de muro o muro adosado. Dintel apoya sobre los soportes cubriendo un vano, cubre pocas distancias. Arco, cubierta curva, cubre vanos de gran anchura. Por otro lado, vamos a ver qué sucedía en Egipto y sus edificaciones, porque como podemos ver, durante muchos años no cambiaron su forma de edificar, sino que se quedaron en un presente eterno. Esto sucedió dado que desde hacía miles de años Egipto se encuentra seguro y aislado.
reduciendo su territorio en todo momento al entorno del Nilo por muchas generaciones libres de guerra e invasiones que permitían y permiten el bienestar de la gente que la habita. Como podemos ver en el mapa, Egipto está situado en el noroeste de África. Este se extendía en torno al Nilo. El Nilo se convierte en un don del cielo y Egipto en un don del Nilo. Con el pasar del tiempo, los habitantes se dan cuenta que es muy importante saber exactamente cuándo se producen las crecidas del Nilo, con el fin de aprovechar al máximo los momentos de cultivo. Para ello, los encargados del regadío miden y estudian cuidadosamente el nivel de las aguas del río, día a día, y llegan a descubrir que las crecidas se producen cada 365 días, los que los lleva a elaborar un calendario, el cual es el que utilizamos nosotros hoy en día. A su vez, el Nilo y el Sol marcan la orientación para los egipcios. El Nilo sería el eje mayor, lo que sería para nosotros el norte y el sur. Y el Sol sería el eje menor, que está definido por el curso diario del Sol. Por otra parte, de la unión de estos dos ejes surge una estructura espacial simple, la retícula. Con el arado, el hombre traza las primeras líneas sobre la superficie del suelo, formando así un sistema de trazado para la reparcelación y recomposición después de un desbordamiento o una crecida del Nilo. Para ello, aparcela trama rectilínea que permite planear bien el uso del territorio. El espacio físico entiende la arquitectura como una parte plástica, como un arte expresable en 3 dimensiones: alto, ancho, profundo. En cambio, el espacio arquitectónico exige una 4ª dimensión temporal, tiempo, ya que el mismo le proporciona la idea de recorrido, el cual introduce un factor secuencial que altera la estructura atemporal, plástica o tridimensional. Los elementos estáticos del templo egipcio son la solución de un nuevo recinto que da acceso a un patio abierto con columnas o sala perístila, tras el que se encuentra una sala columnada cubierta o sala hipóstila menor, hasta finalizar en un nuevo recinto envolvente, que es la imagen del santuario. El mismo posee un núcleo generador, el templo. Por otra parte, los elementos dinámicos son patios perístilos, en los que está contenido el núcleo elemental de la basílica, en oposición a la forma cristalina de la pirámide, y en la sucesión libre de los patios y salas está la base de las modernas composiciones de masas. En Egipto, y en toda la antigüedad preclásica, tanto el hombre como las cosas que los rodeaban eran considerados naturales y formaban parte del canon, justificando el porqué de todo con criterios y tradiciones religiosas. Pero es el siglo V a.C., en la Grecia clásica, cuando el arquitecto griego ya no sería como antes, sino que se centrará en la arquitectura considerándolo como un territorio propio separado de lo demás, o delimitación de un territorio propio, en el que se comprende la arquitectura como ciencia y se la estudió separada de las demás artes, y también el antropomorfismo o escala antropomórfica, donde el hombre griego decide que él mismo es el único de referencia de la realidad, del valor objetivo al que referencian todos y cada uno de las cosas que los rodean, delimitando la proporción o canon de belleza, lo que hoy en día conocemos como escala humana, como base de la arquitectura griega. Este tipo de escala se puede adaptar a lo que queremos medir. Las primeras unidades de longitud que usó el hombre estaban en relación con su cuerpo, como el paso, el palmo, la braza, la pulgada, el pie, etc. Luego aparece la oposición a la escala humana, la escala monumental. Esta no quiere decir grande ni pequeña, sino que esta es la relación de un nombre referente a una estructura de mayor altura, como los edificios, centros comerciales, entre otros. Entonces, si la naturaleza dispone el cuerpo del hombre de tal manera que corresponda a cada miembro con el todo, los griegos piensan que existe lo mismo entre las partes y la obra entera de arquitectura. Eso lleva a establecer medida y módulo, dado que medir es comparar y medida es algo abstracto. Necesitamos un término de comparación o módulo basado en la relación dimensional entre las partes de un todo y su reducción a la unidad. Los trazados reguladores son modos de seleccionar proporciones que son base de la belleza en el mundo clásico.
La modulación es la relación de las partes frente a una unidad y le proporciona la relación de las partes entre sí y con el todo. El canon es un concepto que se refiere a las proporciones perfectas o ideales del cuerpo humano y se refiere a las relaciones armónicas entre las distintas partes de una figura. En cambio, un orden arquitectónico dentro del contexto de la arquitectura clásica es un sistema arquitectónico que afecta el proyecto de un edificio dotándole de características propias y asociándolo a un determinado lenguaje y a un determinado estilo histórico, relacionándose entre sí y con él, todo de una manera coherente, brinda armonía, unidad y proporción a un edificio según los preceptos clásicos de belleza. Podemos encontrar dos tipos de órdenes con direccional. Se refiere a que todos los capiteles tienen una dirección fija, jónico, y por orden adireccional, que todas las caras de los capiteles son iguales, toscano, dórico, corintio, compuesto, dórico, corintio, compuesto. Por otro lado, la principal operación lingüística en la arquitectura romana es la incorporación del sistema lingüístico tríptico, que consiste en la duplicación del orden estructural. La duplicación del orden estructural es la superposición del sistema mural perforado y el sistema adintelado, mezclando reposo y dinamismo. Los romanos combinaron los distintos tipos de órdenes, dórico, jónico y corintio, para crear el Coliseo. Las primeras construcciones que se conocen de la arquitectura griega son pequeñas cabañas construidas en campos o lugares sagrados vinculados a los dioses. Estas eran construcciones débiles, algunas veces desmontables. El templo griego era una estructura construida para albergar la imagen de culto en la religión de la antigua Grecia. Los templos en sí no solían servir como lugar de culto, ya que la veneración del dios, así como los sacrificios a él dedicados, se realizaban fuera de ellos. Los templos con frecuencia se usaban para almacenar ofrendas votivas. Consta de una plataforma horizontal o estilóbato, casi siempre de planta rectangular, sobre la que se levanta una caja mural y una cubierta o tejados a dos aguas que proyecta al exterior un triángulo o frontón que remata el edificio y admite una decoración escultórica. Su núcleo principal es una sala rectangular, herencia del mundo micénico, denominado naos o celia, en la que se sitúa la estatua o ícono de la deidad. A ella se accede por una gran puerta orientada hacia el este, la única entrada de la construcción. Estos templos poseían un nombre distinto de acuerdo con la cantidad de columnas que poseían. Enanta, en doble anta, tolo, próstilo, anfipróstilo, díptero, períptero, pseudoperíptero, pseudodíptero. Los templos de los dioses eran los más importantes de la ciudad, por lo tanto, eran ubicados en la parte más alta de la misma. Con la intención de disponer de una mejor defensa, los primitivos pobladores emplazaban sus asentamientos en elevaciones naturales del terreno, preferiblemente con bordes escarpados. Con el tiempo, esta zona elevada se convertía en el núcleo a partir del cual iba desarrollándose el crecimiento urbano. Así nacieron ciudades como Atenas o Roma, la cual fue resultado de la unificación de 7 poblados ubicados en sus respectivas colinas. Debido a la situación privilegiada, las acrópolis solían albergar los edificios más emblemáticos, como templos o plazas de reunión, ágora, y en ellas se reunían las personalidades de la ciudad o se celebraban actos importantes. La acrópolis más conocida es la Acrópolis de Atenas, que incluye el Partenón en honor a la diosa Atenea. Otras acrópolis griegas de renombre son las de la ciudad de Aso, actualmente Turquía, o la de Pérgamo. Una de las aportaciones más importantes de los romanos son las nuevas técnicas constructivas de arcos y bóvedas, que reducen las columnas y arquítrabes a motivos decorativos. Vitruvio fue un arquitecto que escribió los 10 libros de arquitectura, único tratado conservado de la antigüedad. Este marca una teoría de la arquitectura que fue base del saber profesional, imponiendo posturas formales y culturales. Este libro nombra 3 componentes fundamentales de la arquitectura: solidez, utilidad y belleza. Un edificio, para poder ser determinada una obra arquitectónica, debe poder satisfacer estos 3 componentes principales. Todas estas deben estar en equilibrio: solidez, firmitas,
Resuelven los problemas de estabilidad controlando la gravedad para que sea firme. Sin esto no pasa de ser arquitectura en papel. Utilidad, utilitas, funciones para la utilidad para la cual fue construida. Sin esta es solo una escultura. Belleza, venustas, resuelven el problema de la forma, de su componente espacial y su envolvente volumétrica. Sin este aspecto no se considera arquitectura. El concepto de tipo es el conjunto de componentes vitruvianos, combinando determinada utilidad, firmeza y belleza, pero variando las formas de expresarse, pero manteniendo las mismas características. En cambio, el modelo es un objeto que se debe imitar. Hay un modelo y se copia. En cambio, el tipo tiene X características básicas de utilidad, solidez y belleza, de las cuales se toman para hacer otra. Los tipos de vivienda romana que se pueden conocer son: domus, tradicional vivienda mediterránea, 1 o 2 pisos cerrados hacia el exterior, volcados hacia el interior, habitaciones agrupadas de forma axial, en torno a 1 o 2 patios. Tenían como importante el atrio, santuario, y el patio. Ínsula, constituida por varias viviendas idénticas, superpuestas, separadas entre sí por pisos de maderas o bóvedas, con altura indefinida. Villa, granja tradicional, trazado espontáneo y disperso, mayor variedad de planta y de habitaciones, más lujo, pórticos y columnatas y habitaciones hacia el paisaje.